La tormenta había caído sobre las colinas de Wyoming como una bestia viva, arrastrando con sus garras el polvo helado del invierno. El viento silbaba entre los pinos, golpeando las ventanas del rancho de Ellie McRae, un vaquero solitario que llevaba 3 inviernos sin más compañía que su caballo, su perro viejo y el crujido de la leña ardiendo. Aquella noche, el fuego danzaba con furia dentro de la chimenea, proyectando sombras largas sobre las paredes de troncos. Ellie se inclinó, echó más leños y escuchó el rugido del viento como si alguien gritara desde la distancia. Por costumbre, no se inmutó, pero al cabo de unos segundos, un sonido distinto se filtró entre los aullidos del frío. Un gemido, débil, humano, casi perdido entre la nieve. Ellie se irguió entrecerrando los ojos. En el oeste, aquel sonido podía significar muchas cosas. Un viajero perdido, o una trampa. Sin pensarlo demasiado, tomó su abrigo de piel, la linterna de aceite y el rifle que descansaba junto a la puerta. El perro, Rufus, ya estaba de pie, gruñendo con la oreja alzada. «Vamos, viejo», murmuró Ellie abriendo la puerta de par en par. El viento golpeó con tal fuerza que casi le arrancó el sombrero. La oscuridad afuera era absoluta, salvo por la luz amarillenta que temblaba en su mano. Bajó los escalones hundiendo las botas en la nieve que ya le llegaba a las rodillas, y empezó a caminar hacia el sonido. Cada paso era una lucha, pero había algo en aquel lamento que le quemaba el pecho, algo que no podía ignorar. Después de unos metros, entre la bruma de copos y el rugido del viento, la vio, una figura encorvada, apenas un bulto oscuro sobre la nieve blanca. Ellie corrió, y cuando se agachó junto a ella el corazón le dio un vuelco. Era una mujer joven, con el cabello empapado, las pestañas cubiertas de hielo y los labios morados. Llevaba un abrigo rasgado y bajo él, un vestido de viaje que ya no tenía color. Temblaba, murmurando palabras sin sentido como si hablara con alguien invisible. Ellie dejó el rifle en la nieve. La tomó por los hombros y trató de levantarla, pero su cuerpo estaba rígido, casi sin peso, como si el frío le hubiera robado hasta la vida. Señorita, ¿puede oírme?», preguntó moviendo su cabeza con cuidado. Los párpados de la mujer se abrieron apenas un poco, revelando unos ojos grises apagados por la fiebre. «Ayuda», susurró antes de caer otra vez. Sin dudar, Ellie la alzó en brazos. Sintió su cuerpo liviano y helado, y por un instante le pareció cargar un pedazo de invierno. El viento sopló con más fuerza y el perro ladró impaciente. Ellie apretó el paso, con la linterna en alto y el alma acelerada. Cuando llegó a la cabaña el fuego todavía resistía. Dejó el rifle en el rincón. Empujó la puerta con el hombro y entró con ella en brazos. El aire caliente chocó contra su piel y el vapor se levantó de su abrigo. «Tranquila. Ya está, ya pasó», murmuró mientras la depositaba con cuidado junto al fuego. Su respiración era apenas un hilo. Ellie arrancó su abrigo congelado. Tomó una manta gruesa y la cubrió entera, frotándole los brazos con firmeza. Cada movimiento era urgente, desesperado, como si tratara de traerla de regreso de entre los muertos. El perro se acercó, olfateándola, y Ellie le hizo un gesto para alejarse. «Está viva, Rufus». «Por los pelos, pero viva». Buscó la tetera, vertió agua caliente en una taza y le acercó el vapor a los labios. La mujer no reaccionó. Entonces Ellie la sostuvo con un brazo, y con la otra mano trató de darle un sorbo. Un poco de agua tibia se deslizó por su boca. Ella se estremeció y emitió un sonido, un quejido breve, pero suficiente para encenderle la esperanza. Fuera, el viento golpeaba la madera con furia, pero dentro, el fuego crepitaba, llenando la habitación de un resplandor anaranjado. Ellie la observó, notando por primera vez su rostro. La piel pálida, las mejillas manchadas de lágrimas secas y el cuello cubierto por un pañuelo raído. Había algo profundamente triste en ella, algo que no pertenecía solo al frío, sino a una historia que aún no había contado. «¿Qué diablos haces aquí sola, mujer?», murmuró él como si esperara respuesta. No la obtuvo, solo un suspiro leve que se confundió con el sonido de la leña. Ellie se quitó el abrigo mojado, se sentó junto a ella y se quedó observando el fuego. La noche era larga, y sabía que si ella sobrevivía habría que hacer preguntas. Pero en ese momento ninguna importaba. La mujer temblaba exhausta, y sus lágrimas aún resbalaban por su rostro. Ellie,
Con un suspiro profundo extendió el brazo y la atrajo hacia su regazo, envolviéndola con la manta. No fue un gesto de deseo, sino de instinto. Ella se acurrucó, buscando el calor que la vida le había negado allá afuera. Él la sostuvo en silencio, mirando las llamas. Afuera, la ventisca rugía como una bestia hambrienta, pero dentro, entre el crepitar del fuego y el temblor del cuerpo que sostenía, Ellie sintió algo extraño, casi olvidado. La presencia de otra alma, frágil y viva. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni por qué había caminado hacia la muerte en medio del invierno, pero mientras la mantenía entre sus brazos, con su cabeza apoyada en su pecho, comprendió que esa noche, por primera vez en años, no estaba solo. El amanecer llegó despacio, como una promesa que el cielo dudaba en cumplir. La tormenta se había rendido por fin, dejando tras de sí un silencio tan puro que dolía escucharlo. Desde la ventana empañada, Ellie observó las montañas cubiertas de blanco. El mundo parecía detenido, inmóvil, como si toda la tierra respirara con cautela después del rugido del invierno. Se volvió, y sus ojos encontraron el cuerpo envuelto en mantas junto al fuego. La mujer aún dormía, aunque su respiración era más estable y su rostro, bajo la luz dorada del amanecer, parecía menos pálido. Ellie se acercó con paso lento sin hacer ruido. No sabía quién era ella, pero algo en su presencia lo mantenía despierto, como si el destino mismo lo hubiese obligado a salir anoche al frío para encontrarla. Mientras ella dormía, él le cambió las compresas de agua tibia que había puesto sobre sus manos. Notó las cicatrices finas, pequeñas líneas en la piel que hablaban de trabajo duro, quizás de huida o de una vida sin descanso. También vio que en su muñeca llevaba una cinta descolorida, atada con un nudo sencillo. La tocó con respeto, preguntándose qué historia guardaría aquel trozo de tela. En el oeste los objetos personales decían más que las palabras. A veces eran promesas, otras, recuerdos de los muertos. Cuando el perro Rufus se acercó, moviendo la cola, la mujer despertó sobresaltada. Sus ojos grises se abrieron de golpe, y su cuerpo se tensó bajo las mantas. Ellie levantó las manos intentando calmarla. Tranquila, señorita. Está a salvo. Nadie va a hacerle daño. Ella lo miró sin reconocerlo, temblando aún. Su voz era apenas un hilo. ¿Dónde? ¿Dónde estoy? En mi cabaña, respondió Ellie con suavidad. La encontré afuera anoche, medio enterrada en la nieve. Si no la hubiera traído, no habría visto el amanecer. Por un momento la mujer no habló. Su mirada vagó por la habitación, deteniéndose en la chimenea, en la mesa de madera, en las botas del vaquero cubiertas de barro seco. Después volvió a él. Pensé que moriría allí, susurró. Él ya sintió despacio. Yo también lo pensé cuando la vi. Ella lo observó, con una mezcla de miedo y agradecimiento. Tenía el cabello húmedo y enredado, pero bajo el desastre del frío se adivinaba una belleza sencilla, melancólica. Ellie apartó la mirada, incómodo con la intensidad de esos ojos. Se levantó. Fue hasta la mesa y vertió un poco de café caliente en una taza. «Beba despacio», le dijo acercándosela. «Le hará bien». Ella lo sostuvo con manos temblorosas y al probar el primer sorbo, un sollozo se le escapó, tan leve que Ellie fingió no oírlo. «¿Cómo se llama?», preguntó después de un silencio largo. La mujer dudó un instante. Clara Winslow. «Yo soy Ellie McCrae», respondió él inclinando un poco la cabeza. «Ganadero. La mayoría del tiempo, solo». Clara asintió sin mirarlo. «Gracias. Por salvarme». «No tiene que agradecerme», dijo Ellie con voz grave. «Ningún hombre con un poco de alma dejaría morir a alguien así». Ella lo miró entonces, por primera vez sin miedo. Y en ese intercambio silencioso, algo invisible comenzó a formarse entre ellos. Un respeto, una conexión frágil, como el hilo de humo que subía del fuego. Clara bajó la vista hacia la cinta de su muñeca. La tocó con los dedos, como si al hacerlo, recordara algo que dolía. «Iba hacia el este», dijo al fin, con voz temblorosa. «Tenía que llegar al paso antes del anochecer, pero la nieve me alcanzó. Mi caballo cayó, y yo no supe volver». Ellie se apoyó en el respaldo de la silla, observándola con atención. «¿Viaja sola?». Ella asintió. «Mi esposo murió el año pasado, en Kansas. Me dirigía a la frontera con mis papeles buscando trabajo.
Pensé que, si llegaba a tiempo, podría empezar de nuevo. Ellie apartó la mirada hacia la ventana. Afuera, la nieve seguía cayendo despacio, como si quisiera cubrir el dolor de todos los que habían cruzado esas tierras. El oeste no perdona a los que viajan solos, dijo al cabo. Pero anoche, tuvo suerte. Ella lo miró y una lágrima le recorrió la mejilla sin que pudiera evitarlo. No sé por qué sigo viva. Porque alguien allá arriba no quiso perderla todavía, respondió Ellie casi sin pensar. Clara lo observó con un brillo extraño en los ojos. Había algo en su voz que no era simple consuelo. Era una certeza nacida del sufrimiento. Ellie sabía de pérdidas, de noches sin voz, de fantasmas que regresan con el viento. Tal vez por eso entendía también ese temblor en la mirada de ella. El silencio volvió, pero no era incómodo. El fuego crujía. Rufus dormía a un lado, y el aire olía a madera quemada y café recién hecho. Clara apoyó la cabeza contra el borde del sillón y cerró los ojos agotada. Ellie la observó un momento y luego se levantó. Descanse. Hará falta fuerza para cuando la tormenta cese del todo. Ella asintió débilmente. ¿Y usted? Él sonrió apenas. Los hombres del campo dormimos poco. Prefiero escuchar el fuego. Cuando la noche regresó, Clara volvió a abrir los ojos. Ellie seguía allí, junto al hogar con el sombrero sobre las rodillas, en silencio. La miró y notó algo distinto en su expresión. No era miedo ni dolor, sino una calma nueva, como si el calor del fuego hubiera comenzado a derretir, no solo el hielo de su piel, sino el de su alma. Ella habló apenas un susurro, pero sus palabras fueron sinceras. No recuerdo la última vez que alguien me cuidó así. Ellie bajó la vista, incómodo, pero respondió con voz baja. Quizá era hora de que alguien lo hiciera. Y en ese instante, entre el crepitar de la leña y la respiración lenta de ambos, el oeste pareció detenerse. Fuera la nieve seguía cayendo. Dentro, dos almas que no se conocían aprendían, sin palabras, a reconocerse. El tercer día amaneció con un cielo limpio, un azul tan vasto que dolía mirarlo. La tormenta había quedado atrás, pero su rastro seguía visible. Montones de nieve cubrían los cercos, las ramas rotas pendían de los pinos, y el río al fondo del valle se movía lento, con un brillo de acero. En la cabaña el fuego ya no rugía con la misma furia. Ahora ardía tranquilo, como si respirara al compás del silencio que había traído la calma. Ellie, de pie junto a la ventana, observaba el paisaje mientras bebía de una taza de metal. Detrás de él, Clara se movía con lentitud, envuelta aún en la manta, mirando sus propias manos como si tratara de recordar a quién pertenecían. Habían pasado 2 noches desde que Ellie la encontró, y aunque la fiebre había cedido, el cansancio todavía la retenía. Sin embargo, esa mañana, algo en sus ojos mostraba decisión. Se puso de pie, caminó hacia la puerta y cuando Ellie la vio, dejó la taza en la mesa. ¿A dónde cree que va?, preguntó con voz serena pero firme. No puedo quedarme más, respondió ella sin girarse. Le debo mi vida, señor McCrae, pero debo seguir. No tengo nada aquí. Ellie cruzó los brazos. No tiene nada allá tampoco. Si se lanza sola otra vez al camino. Clara apretó el borde de la manta mirando el suelo. Sobrevivía a cosas peores que una tormenta. Él dio un paso hacia ella, con esa mezcla de calma y dureza que solo tenían los hombres que habían visto morir demasiado. No lo dudo, pero le aseguro que otra noche así no la contaría. Por un momento ninguno habló. Solo el fuego llenaba el silencio. Ellie la miró de cerca y notó algo nuevo en ella. Un orgullo callado, una determinación que convivía con el miedo. Había conocido hombres y mujeres de toda clase, pero en sus ojos no veía debilidad, sino una resistencia que le recordaba a la suya. Si lo que teme es incomodarme, no lo haga, dijo finalmente. Tengo espacio, leña de sobra y silencio de más. Puede quedarse unos días hasta que la nieve se abra paso. Clara alzó la mirada sorprendida. No quiero causarle problemas. Si fuera un problema no estaría ofreciendo, respondió él con media sonrisa. Además, Rufus ya le tomó cariño. El perro, al oír su nombre, levantó la cabeza desde el rincón y movió la cola, como si confirmara las palabras del vaquero. Clara no pudo evitar sonreír por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero bastó para que algo en el pecho de Ellie se aflojara. Aceptó quedarse. Esa noche, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, la cabaña se llenó de un aire distinto, más humano.
Ellie encendió el fuego otra vez y sacó 2 platos de hierro. Cocinó frijoles con carne seca y pan tostado. Clara lo observó mientras trabajaba, con esa torpeza amable de los hombres que viven solos. No parece el tipo de hombre que vive sin compañía, dijo ella con voz baja. Él levantó la vista arqueando una ceja. ¿Y qué tipo parece? El que alguna vez amó a alguien. Y no la olvidó. Ellie no respondió de inmediato. Solo dejó el cuchillo sobre la mesa, miró el fuego y dijo: «Eso no lo olvida nadie, señorita Winslow. Solo aprende a no mirar atrás todo el tiempo». Cenaron en silencio. Afuera, el viento había amainado, y las estrellas comenzaban a salir, brillando con una claridad imposible sobre el cielo negro. Clara, al verlas por la ventana, suspiró. «Mi esposo también cocinaba frijoles», dijo de pronto con un hilo de voz. «Pero los suyos eran terribles». Ellie soltó una leve risa, y ella lo siguió. Por un instante ambos parecían 2 almas normales, no 2 supervivientes del frío y del destino. «Entonces es un alivio que los míos no lo sean», bromeó él sirviendo un poco más. «No, señor McCrae», respondió ella mirándolo con dulzura. «Los suyos saben ahogar». Las palabras flotaron entre ellos como una brasa que no se apaga. Ellie desvió la mirada, fingiendo ocuparse del fuego, pero su pecho ardía de una manera distinta. Hacía años que nadie decía esa palabra en su casa. Hogar. La cabaña había sido solo refugio, una tumba de madera donde esconder los recuerdos. Pero ahora, con ella allí, el lugar parecía respirar. Esa noche, cuando Clara se durmió en el catre junto al fuego, Ellie salió un momento afuera. El frío lo golpeó, pero no le importó. Levantó la vista hacia el cielo estrellado, pensativo. Había algo en ella que lo inquietaba y lo atraía al mismo tiempo. No sabía si era compasión o algo más. Tal vez ambas cosas. «No te acostumbres, McCrae», murmuró para sí mismo. «Cuando la nieve se derrita se irá». Pero en el fondo, sabía que una parte de él ya no quería que se marchara. Cuando volvió a entrar, la vio dormida. Su rostro estaba tranquilo, iluminado por el resplandor del fuego. Ellie se acercó. La observó unos segundos y le acomodó la manta. Ella se movió apenas, murmurando su nombre entre sueños. «Ellie». El vaquero se quedó quieto, sorprendido, sintiendo como algo dentro de él se quebraba suavemente. No era deseo lo que lo movía, sino una ternura antigua, la que nace cuando alguien ha vivido demasiado tiempo en silencio. Se sentó junto al fuego, mirándola, y por primera vez en años sintió que el invierno no era tan largo. Los días comenzaron a alargarse, y el sol tímido al principio empezó a calentar los tejados cubiertos de escarcha. El deshielo llegaba lento como todo en esas tierras, sin promesas pero constante. En la cabaña de Ellie McCrae, el fuego ya no era un guardián contra la muerte, sino un compañero de las tardes. Clara había recuperado el color en las mejillas, y aunque seguía débil, insistía en ayudar. «No puedo quedarme cruzada de brazos mientras usted hace todo», le había dicho una mañana, cuando lo encontró arreglando una cerca medio caída. Ellie intentó disuadirla, pero terminó cediendo. Era más fácil enfrentarse al viento que a la determinación de aquella mujer. Desde entonces trabajaban juntos. Clara alimentaba a las gallinas, limpiaba el porche, ayudaba a preparar el pan. Tenía una delicadeza natural, pero también una fuerza silenciosa, como si la vida la hubiese entrenado para resistir sin quejarse. Ellie, mientras tanto, la observaba desde lejos, sorprendido por cómo aquella presencia transformaba el rancho. Donde antes solo había silencio, ahora se escuchaban pasos, risas suaves, el murmullo de una voz femenina cantando canciones que no recordaba haber oído nunca. Hasta Rufus parecía más joven, siguiéndola a todas partes. Una tarde Ellie la encontró afuera, intentando colgar una manta en el tendedero. El viento la azotaba y la manta se le escapaba de las manos. Él se acercó, sujetó un extremo y le sonrió sin decir palabra. Por un momento sus dedos se rozaron. Fue un contacto breve, casi accidental, pero bastó para que ambos se quedaran quietos mirando el mismo trozo de tela que se agitaba entre ellos. «Gracias», murmuró ella apartando la vista. «De nada», respondió él con la voz un poco más ronca de lo normal. El sol descendía sobre las montañas, tiñendo todo de un dorado cálido. Clara miró el horizonte, con una expresión que mezclaba nostalgia y paz. «Siempre quise vivir en un lugar así», dijo, «donde el cielo se junta con la tierra,
Ellie la observó de perfil, el cabello suelto, movido por el viento. No todos soportan tanta soledad. Ella sonrió con tristeza. Después de lo que he perdido, la soledad ya no me asusta. Lo que me asusta es no tener un lugar al que volver. Ellie bajó la mirada. Sabía lo que era eso. Había enterrado a su esposa hacía 6 años, víctima de la fiebre, y desde entonces, su rancho se había convertido en un refugio de fantasmas. No había querido volver a amar, ni a hablar demasiado. Pero ahora, con esa mujer de mirada cansada y manos firmes, algo en él comenzaba a despertar. Quizás no tenga que irse tan pronto, dijo, casi en un susurro. Clara lo miró sorprendida. No quiero abusar de su hospitalidad. No es eso, replicó él. Es solo que... este lugar se ve menos vacío desde que llegó. Ella no respondió, pero su sonrisa fue suficiente. Esa noche, mientras cenaban, Clara habló de su infancia en Kansas, de los campos de trigo, de cómo su padre le enseñó a montar a caballo. Él escuchaba sin interrumpir, atento a cada palabra como si intentara guardar su voz para los días que vendrían. Cuando ella le preguntó por su vida, él se quedó en silencio un largo rato antes de responder. Tuve una esposa, dijo finalmente. Se llamaba June. Murió un invierno como este. Desde entonces no había dejado que nadie cruzara esa puerta. Hasta usted, Clara, bajó la mirada conmovida. Entonces, su fuego no solo me salvó del frío, dijo en voz baja. También me devolvió algo que creí perdido. ¿Qué cosa? Fe, respondió ella con una lágrima resbalando por su mejilla. Fe en la bondad. Ellie sintió un nudo en el pecho. Se levantó sin decir palabra. Fue hasta la chimenea y echó más leños, intentando ocultar la emoción, pero sus manos temblaban. Ella se acercó despacio y se quedó a su lado. No tiene que esconder su dolor, susurró. A veces, hablarlo lo hace más ligero. Él soltó una risa amarga. En el oeste, las palabras no traen consuelo. Solo el trabajo y el silencio. Clara negó despacio. A veces, el silencio es solo una manera de seguir amando. Las llamas crepitaban iluminando sus rostros. Por un instante, quedaron tan cerca que podían sentir el calor del otro. Ellie alzó la mano casi sin darse cuenta y apartó un mechón del cabello de ella. Clara, murmuró. Ella lo miró y el tiempo pareció detenerse, pero en lugar de hablar, se limitó a colocar su mano sobre la de él, un gesto breve, tierno, que lo desarmó por completo. El viento golpeó la ventana, recordándoles que afuera aún quedaba invierno, aunque dentro el aire se había vuelto tibio y denso. Clara retiró la mano con suavidad. Debería dormir, dijo intentando recuperar el aire. Ellie asintió. ¿Sí? Mañana hay mucho que hacer, pero ninguno durmió pronto esa noche. Ella en el catre mirando el fuego, él en la silla, escuchando su respiración, cada uno luchando contra el mismo miedo, el de volver a sentir después de tanto dolor. Al amanecer, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Clara lo encontró dormido junto al fuego, con el sombrero cubriéndole el rostro. Lo observó largo rato y en su pecho, algo suave y peligroso empezó a crecer. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en huir. La primavera asomó despacio en el valle. La nieve empezó a derretirse, dejando ver la tierra húmeda y los primeros brotes de pasto entre el barro. Los pájaros regresaron, tímidos al principio, como si temieran que el invierno cambiara de opinión. En el rancho, Ellie arreglaba las cercas, en silencio, mientras Clara lo observaba desde el porche, con una taza de café en las manos. Cada mañana se repetía el mismo pensamiento. Debía irse. Y cada mañana encontraba una razón para quedarse un día más. Había llegado como una sombra, medio muerta de frío y miedo. Ahora, su risa sonaba entre las paredes, y el vaquero que la había salvado parecía distinto, más sereno, más humano, como si el hielo en su pecho también se estuviera derritiendo. Aquella tarde, cuando el sol se escondía detrás de las colinas, Clara entró en la cabaña con una decisión tomada. Había empacado sus pocas pertenencias en un saco, un vestido, un pañuelo y la cinta descolorida de su muñeca. Ellie la vio desde la puerta, con el sombrero en la mano, y comprendió todo sin que hiciera falta una palabra. «Así que se va», dijo con voz grave. «Sí», respondió ella mirando el suelo. «La nieve se ha ido. No quiero seguir abusando de su bondad». Ellie asintió despacio, como quien recibe una herida que ya esperaba. No fue ninguna carga, Clara.
Lo sé, dijo ella levantando la mirada, pero debo seguir. Allá afuera, quizás aún haya algo esperándome. El silencio cayó entre ellos como una manta pesada. El fuego crepitaba en la chimenea, testigo mudo de todo lo que habían callado. Ellie apretó el sombrero entre las manos. Tiene razón, dijo al fin. Nadie puede vivir anclado, pero si alguna vez el camino se vuelve demasiado largo, si vuelve a nevar y el mundo parece acabarse otra vez, recuerde este fuego. Clara sonrió con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y usted, Ellie McRae? ¿Qué hará cuando vuelva el invierno? Él la miró con una tristeza serena. Lo de siempre. Esperar que alguien vuelva a tocar mi puerta. Ella dio un paso hacia él, dudando. Durante un segundo el mundo se detuvo. El aire olía a leña, a tierra mojada, a despedida. Si me quedara, susurró, ¿qué pasaría? Ellie levantó la vista, y sus ojos, tan claros como el cielo después de una tormenta, se clavaron en los de ella. No lo sé, dijo, pero puedo prometerle esto. No pasará más frío mientras yo respire. Las palabras flotaron entre ellos, simples y verdaderas. Clara sintió que algo se quebraba dentro de su pecho, un miedo antiguo que se deshacía con el calor de esas promesas. Dio otro paso hasta quedar frente a él. Podía escuchar el latido en el silencio. Ellie extendió una mano, temeroso, y ella la tomó. Fue un gesto pequeño, pero en ese instante, el mundo se redujo a eso. Dos almas cansadas encontrándose después de tanto invierno. Clara apoyó la frente en su pecho, y él la rodeó con los brazos, despacio, como si temiera que al tocarla se desvaneciera. El fuego chispeó, proyectando sus sombras sobre las paredes de madera. Nadie habló. No hacía falta. Todo lo que habían pasado, la tormenta, el miedo, la pérdida, se derritía como la nieve afuera. Pasaron los minutos, o quizá horas. Cuando Clara alzó el rostro, Ellie la miró con una mezcla de ternura y asombro. ¿Está segura?, preguntó él con voz baja. No de todo, respondió ella sonriendo, pero de usted sí. Y fue entonces cuando se besaron, no con prisa ni con deseo salvaje, sino con el temblor de quienes se han negado a sentir por demasiado tiempo. El beso fue lento, lleno de calor, una promesa nacida del silencio. Cuando se separaron, el fuego seguía ardiendo, más vivo que nunca. Los días siguientes fueron distintos. Clara guardó su saco bajo la cama, sin volver a hablar de marcharse. Empezó a sembrar flores junto a la puerta, mientras Ellie reparaba el establo. Al atardecer, se sentaban juntos en el porche observando el horizonte que poco a poco volvía a llenarse de vida. No había grandes palabras entre ellos, solo miradas y gestos. Una taza servida, una manta compartida, una risa que rompía el silencio. Una noche, cuando el viento volvió a soplar fuerte, Clara despertó sobresaltada. Recordó el frío, la oscuridad, el miedo, pero esta vez no estaba sola. Ellie dormía a su lado, y el fuego seguía encendido. Ella lo observó en silencio, y una lágrima de gratitud le recorrió la mejilla. Murmuró apenas, «Gracias por no dejarme morir». Ellie, medio dormido, alzó una mano y la tomó sin abrir los ojos. «¿No te salvé yo, Clara?», susurró. «Nos salvamos los dos». Afuera, el viento volvió a rugir, pero dentro de la cabaña el calor resistía. El fuego crepitó, lanzando chispas al aire como si celebrara aquella unión silenciosa, y en algún rincón del valle, donde antes solo había nieve y soledad, comenzó a crecer algo nuevo. No era solo amor, era esperanza.